Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. El día de hoy vamos a considerar únicamente de los versículos 1 al 8. En el año de 1830, un predicador inglés llamado John Nelson Darby emitió un enunciado en el que proponía un sistema de interpretación bíblico al que posteriormente se le llamó el dispensacionalismo. Este sistema novedoso fue ampliamente recibido por las iglesias emergentes de aquel tiempo. Estas iglesias emergentes se les llamaba a las denominaciones que comenzaron a surgir, a formarse en ese siglo debido a doctrinas nuevas, doctrinas novedosas que eran contrarias a las enseñanzas de las iglesias históricas. El dispensacionalismo creció rápidamente en las iglesias debido a la amplia propagación que hicieron de este sistema los norteamericanos Cyrus Scofield con su Biblia comentada y el teólogo Louis Sperry Chafer con su famosa obra de teología sistemática. Nosotros ya hemos considerado aquí en la iglesia, ya tomamos un curso acerca de lo que es el dispensacionalismo, relacionándolo con nuestra creencia que es la teología del pacto. Así que ya conocemos acerca de lo que se refiere todo esto, pero entre los puntos destacados de este sistema se encuentra uno que dice que existen dos pueblos de Dios. Un pueblo que es la nación de Israel y otro pueblo que es la iglesia. Dice este punto que la nación de Israel continúa a la fecha siendo el pueblo elegido, pero que debido a que no aceptaron a Jesús como su Mesías, tienen detenidas sus bendiciones. Y que la iglesia es solamente un paréntesis en el tiempo de Dios. Por lo cual, dicen ellos, Dios nuevamente en un futuro tratará con la nación de Israel, los restaurará, incluso con sus costumbres y sus ceremonias sacrificiales, y tratará de ellos de una manera muy diferente a como Dios trata con la iglesia. Asombrosamente, aún en la actualidad, la mayoría de las denominaciones creen esta enseñanza, y es por eso que cuando hay algún conflicto en Medio Oriente, como el que estamos viendo ahorita, si se enteraron en las noticias, ya supieron que Irán lanzó un ataque en contra de Israel. Entonces, estas personas dispensacionalistas, cuando hay un conflicto así, comienzan a sacar en los canales cristianos de YouTube o los diferentes redes sociales, comienzan a sacar cuestiones fantasiosas, como por ejemplo que les aventaron un misil y que una mano gigantesca detuvo el misil porque el pueblo de Israel es el pueblo elegido, y entonces eso es lo que da como resultado el creer en que Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Hay incluso cristianos en la actualidad que tienen tendencias judaizantes, que integran en sus cultos costumbres del Antiguo Testamento, hablan palabras en hebreo y que están inclusive ellos en espera de que el templo sea restablecido, el templo de Jerusalén sea reconstruido, así como sus sacrificios. Esa es una de las creencias que ellos tienen. En este punto del dispensacionalismo, el que dicen que hay dos pueblos, el pueblo de Dios y la iglesia, es uno de los puntos que más chocan con la teología reformada, puesto que la Escritura nos dice claramente que el verdadero Israel de Dios es Cristo y su iglesia, y no los judíos como nación. Ahora, ¿por qué estamos tratando esta introducción con lo que vamos a hablar? Bueno, porque el apóstol Pablo le interesa mucho que sus parientes según la carne, como él les llama a los judíos,
conozcan esta verdad. Y es tal el interés del apóstol Pablo que lo conozcan, que dedica 3 capítulos de su carta exclusivamente a este tema, que son el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. Ahora, debido a lo extenso del tema y a lo interesante de esto y a lo que a nosotros nos sirve para conocer respecto de esto de que estamos hablando, es necesario que para que podamos comprenderlo mejor, meditemos en esta mañana únicamente en los versículos 1 al 8 del capítulo 9. Iremos tratando cada uno de estos temas para que nosotros podamos comprender y analizar por qué es que el apóstol Pablo habla acerca de que el único Israel de Dios es Cristo y su iglesia y no el pueblo judío como raza étnica. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender esto que tiene en su palabra. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú has dejado tu palabra para que nosotros podamos conocerte más. Y ahora, Señor, rogamos que nos ilumines para entender esto que vamos a meditar, esto que el apóstol Pablo ha dejado en esta carta a los romanos, y que, Señor, sea para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de tu verdad y tu palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si pudiéramos nosotros subtitular los primeros 5 versículos de acuerdo al tema que está tratando, nosotros lo subtitularíamos de esta manera: el dolor de Pablo por sus hermanos judíos ante la pérdida de sus bendiciones. Ese sería el tema que está tratando aquí en estos primeros 5 versículos. Vamos a leerlos, hermanos, y vamos a analizar de qué es lo que nos habla aquí en esta parte de la carta. Dice Romanos capítulo 9, versículo 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, porque tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La afirmación que hace Pablo aquí, como preámbulo para expresar el dolor que siente por sus hermanos israelitas, es de una solidez inobjetable. Debido al carácter inspirado de Pablo en sus escritos y la invocación que aquí en este versículo hace de Cristo y del Espíritu Santo como testigos de su dicho, no hay duda que el sentimiento de dolor de Pablo por sus hermanos de raza es realmente verdadero, es un dolor que él realmente está sintiendo. A grado tal que él dice que pone por testigos a Cristo y al Espíritu Santo, para que esa verdad sea reafirmada, que sus hermanos vean que realmente le duele lo que va a decir. Ahora, no existe un dolor más intenso en un cristiano que el ver a sus seres amados apartados de Cristo, porque el creyente sabe el destino que guarda a todos aquellos que rechazan el Evangelio. Es por eso que nos duele como cristianos ver que aquellas personas a quien nosotros amamos están apartados de Cristo, porque nosotros sabemos cuál es el destino. La Escritura dice que les espera un juicio sin misericordia y una eternidad de tormento en el fuego. Así que el dolor que Pablo siente es un dolor tal que lo lleva hasta considerarse él mismo anatema, es decir, maldito, separado de Cristo, con tal de que sus parientes en la carne se vuelvan al Dios verdadero. No es algo únicamente, exclusivamente de Pablo el sentir ese dolor,
por aquellas personas que están apartadas de Cristo. La Escritura nos dice que Moisés había experimentado ese mismo dolor por sus compatriotas también. En Éxodo 32, si ustedes recuerdan, después de aquel acontecimiento en que los israelitas hacen un becerro de oro para adorarlo, Moisés le ruega a Dios que perdone el pecado de su pueblo, ofreciendo incluso su propia vida por ello. También nuestro Señor Jesucristo nos dejó una enseñanza sobre el amor sacrificial cuando dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que Pablo le duele mucho ver que sus hermanos, sus compatriotas estén alejados de Cristo, y por eso expresa él que tiene mucho dolor y que incluso él mismo desearía hacerse maldito por tal de que sus hermanos fueran salvados, fueran entregados a Cristo. Ahora lo que Pablo hace a continuación, en el versículo 4, lo hace de una manera que acrecienta todavía más el dolor que siente Pablo por ellos, porque aquí menciona una serie de privilegios que los israelitas perdieron, los israelitas como raza escogida, y vamos a ver ahorita por qué raza escogida, porque ellos israelitas como raza escogida perdieron por su infidelidad. Ahora, es importante aclarar que con estos privilegios que vamos nosotros a ver, que Pablo nos narra, entenderemos que Dios sí eligió al pueblo de Israel. Sí lo eligió. Lo eligió como nación. Pero esto lo hizo para mostrarse Dios mismo en todo lo que Él es ante todas las naciones. Para mostrar su persona, sus atributos, su voluntad, sus decretos, sus leyes y su plan de redención. Él quería mostrarse por medio del pueblo judío ante todas las demás naciones quién era ese Dios todopoderoso. Pero nosotros debemos de hacer una distinción entre esto, entre que Dios haya elegido a los judíos como raza para mostrarse Él. Debemos de hacer una distinción entre esto y entre ser el pueblo elegido para salvación. Estas son dos cosas muy distintas que vamos a ver a continuación. Los privilegios que menciona aquí Pablo y que perdieron los israelitas son 8 privilegios. Y vamos a considerarlo nosotros, hermanos, de una manera específica para darnos cuenta de todo aquello que perdieron y para entender los propósitos de Dios que hubo en ellos. El privilegio número 1 dice que los israelitas eran la adopción. Si se fijan en el versículo 4, dice de los cuales son la adopción. Los israelitas habían sido adoptados por Dios como un pueblo suyo. Y esto no lo hizo con ninguna otra nación sobre la tierra. Esto fue únicamente con los judíos. Pero no los adoptó a ellos por ser una raza muy especial, ni por algo bueno que haya visto en ellos. Por el contrario, la Escritura nos dice que era la nación más insignificante. Dice Deuteronomio 7, 6 y 7, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios había adoptado a los israelitas para dar testimonio ante todos los pueblos de que como su pueblo elegido, ellos eran los receptores de las promesas y de la protección del Dios único y todopoderoso. Esa era la elección que había Dios hecho sobre el pueblo de Israel. Dice Éxodo 4, 22 y 23, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces ese era el primer privilegio que tenía, es que Dios
sí los había adoptado a ellos. Por sobre todas las demás naciones, Dios los había adoptado. ¿Para qué? Para que vieran las demás naciones y conocieran al Dios único y verdadero. El segundo privilegio que nos habla Pablo era que Israel veía la gloria de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo israelita andaba en el desierto, cómo era iluminado de noche por una columna de fuego y de día era guiado por una nube? Israel veía la gloria de Dios. Dice Éxodo 16:10, dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Ellos tenían ese privilegio que ninguna otra nación tenía. Veían la gloria de Dios. Levítico 9:23 dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Esta era la gloria de Dios manifestada. Se manifestaba en ellos, se manifestaba en el templo, se manifestaba siempre en el lugar santísimo, la presencia en la gloria de Dios. Tenían el privilegio de ver la gloria de Dios. El tercer privilegio de Israel eran los pactos. Los pactos habían sido dados por Dios a hombres israelitas. Primeramente, Dios hizo un pacto con Abraham como padre físico de los israelitas, y en ese pacto Él le prometía que les entregaría la tierra de Canaán. Ese era el pacto que hizo con el pueblo de Israel como pueblo, entregarle la tierra de Canaán, una tierra física. Dice Génesis 15:18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ese era un pacto que había hecho con ellos, con Abraham, sobre su descendencia como nación de Israel. Sí tenía un pacto sobre ellos. Pero no solo Dios hizo un pacto con Abraham como padre de Israel, sino que también lo hizo como padre de todos los creyentes. Y en este punto nosotros que veamos más adelante, vamos a ver cómo es este pacto hacia todos los creyentes, que se refiere precisamente al verdadero Israel de Dios. Dice Génesis 12:3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la bendición espiritual que Dios le da a Abraham para su descendencia en fe. Romanos 4:11 nos dice que Abraham es el padre de todos los creyentes. El cuarto privilegio era que de Israel era la promulgación de la ley. Dice ahí en el versículo 4, la promulgación de la ley. A los israelitas se le dieron no únicamente los 10 mandamientos, que son la ley moral de Dios. Esa ley que llega hasta nosotros, que nosotros también tenemos esa ley moral de Dios, los 10 mandamientos, sino que también se les dieron ordenanzas y principios que servían al pueblo de Israel para honrar a Dios y para recibir las bendiciones en caso de obedecerlos. Tenía no únicamente la ley moral, sino los principios y ordenanzas. Esto les recordó Moisés antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Dice Deuteronomio 4, 5 y 6, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Los estatutos servían al pueblo de Israel para que ellos manifestaran ante todas las demás naciones que tenían un Dios que los guiaba, un Dios que les demandaba obediencia a ellos
porque la obediencia que ellos entregaran a su Dios de acuerdo a su obediencia era la manera en que ellos recibirían las bendiciones de Dios. Dice Deuteronomio 28, 1 y 2, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Había una correspondencia entre obedecer a Dios y recibir bendiciones. Este era el privilegio que tenía entonces de recibir ellos la promulgación de la ley de Dios. El quinto privilegio que Dios les había dado a los israelitas era el culto, es decir, la ley ceremonial. ¿Para qué les servía a los israelitas que tuvieran ellos una ley ceremonial, haber recibido una ley ceremonial? Bueno, les servía porque era por medio de estas leyes ceremoniales en que ellos le rendían adoración al Señor. Y la adoración al Señor debería ser tal y como el Señor la había demandado. No tenía que ser una adoración como ellos creían que debería hacerse la adoración. Dios demandaba una adoración como Él quería, y así es como debería de hacerse. Y en la actualidad en las iglesias hay lo que se llama el principio regulador, que nos habla cuál es la manera en que Dios debe de ser adorado. Dios nos debe de ser adorado de acuerdo a lo que cada hombre se le ocurra en su mente. Dios nos debe de ser adorado tomando como base la cultura humana, sino como Dios lo ha dejado establecido. En las iglesias muchas veces son ideas humanas las que meten para adorar al Señor cuando el Señor no ha demandado ese tipo de adoración. Dentro de esta adoración se establecían, entre otras cosas, el sacrificio por el pecado, las ofrendas de gratitud. Y estas ceremonias de adoración a Dios eran agradables a Él, de tal manera que lo invitaban a reunirse con su pueblo y Él se reunía con ellos en una grata comunión. Esa es la bendición de adorar a Dios de acuerdo como Él lo demanda. Que reciba uno con agrado esa presencia de Dios en un culto que se hace de acuerdo a como Dios lo demanda, no de acuerdo a como el mundo lo hace o como el mundo quiere que se haga. En Éxodo 29, 43 al 46 dice el Señor, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado por mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Esta era la promesa de Dios cuando ellos le rendían el culto tal y como el Señor lo había demandado. La presencia de Dios estaría con ellos. El sexto privilegio de los israelitas, dice el apóstol Pablo, el sexto privilegio eran las promesas. Aunque no se menciona, aunque el apóstol Pablo no habla acerca de cuáles promesas específicamente es a lo que se refiere, sí nosotros podemos entender que la más grande promesa que se le haya dado al pueblo de Israel es que de ese pueblo vendría el Mesías, vendría el Redentor del mundo. Isaías 59, 20 dice, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, era judío. Él descendía de esa promesa que les había dado el Señor a los israelitas. Y usamos nosotros la palabra israelitas y judíos para referirnos a la misma
a la misma raza. La promesa también incluía la eternidad del reinado de ese Mesías. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas serán desde el principio, desde los días de la eternidad. Génesis 49:10, hablando de la eternidad del reinado del Mesías, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí la palabra Silo utilizada aquí significa paz, significa tranquilidad. Y la mayoría de los comentaristas hablan acerca de que Silo significa el Mesías, tal como lo especifica aquí claramente el versículo, nombrándolo como el príncipe de paz. Entonces se está refiriendo a la llegada del Mesías y a la eternidad del reinado de él. El séptimo privilegio para Israel era que de ellos descendían los patriarcas. ¿Y por qué era importante para ellos? Bueno, porque a los patriarcas Dios les había dado las promesas de bendición. Ahora, para los israelitas esto era muy importante, porque ellos tenían a los patriarcas, principalmente a Abraham, a Isaac y a Jacob, como los pilares de la nación y como los receptores iniciales de la promesa. Éxodo 3:6 dice: y dijo Jehová: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Los judíos tenían en muy alta estima a sus patriarcas. Era tal la estima que tenían de ellos que hasta rayaba en la adoración, en la línea de la adoración, en el límite de la adoración. Para ellos no había nadie más que sus patriarcas. En Juan capítulo 8, cuando el Señor les habla a los judíos acerca de que se encontraban en esclavitud debido al pecado y de la importancia de conocer a Cristo para ser libres, ellos le dijeron que ellos eran descendientes de Abraham y que nunca habían sido esclavos de nadie. Para ellos Abraham era el supremo, era su personaje supremo en el cual ellos descansaban como descendientes de él, de ser de un linaje especial, de un linaje escogido. Y es por ello que nuestro Señor Jesucristo constantemente refutaba aquella idea que ellos tenían acerca de esto. El octavo privilegio de los israelitas fue que de su linaje descendió el Mesías, el Cristo, el Dios hecho hombre. Y este era el más grande de todos los privilegios, porque todos los demás privilegios se centraban en este gran acontecimiento. El nacimiento del Mesías era el final que coronaba todas las bendiciones dadas al pueblo de Israel. Ahora, al haber predestinado Dios al pueblo judío para ser el receptor de estos privilegios, la consecuencia lógica era que de ahí vendría el Mesías, que de ahí saliera el Redentor de esa raza. Nuestro Señor Jesucristo se lo expuso en Juan capítulo 4, versículo 22 a la samaritana, cuando le dijo: la salvación viene de los judíos. Es por eso que tanto Mateo como Lucas presentan la genealogía de Jesús por parte tanto de José, que era su padre adoptivo, como de María, que era su madre. El apóstol Pablo termina esta serie de privilegios, y para sellar los argumentos sobre estos privilegios, Pablo termina diciendo que ese Cristo que vino de los judíos es el verdadero Dios y creador y Señor de todas las cosas, y que es bendito por toda la eternidad. Dice ahí en el final del versículo 5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito
por los siglos. Amén. Ahora, esto que acaba de decirles Pablo, en la mente de cualquier judío piadoso, debió de haber causado un gran dolor. El haber perdido todos sus privilegios por su ceguera espiritual era lo peor que pudo haberle pasado a la nación de Israel. Aquella nación que se enorgullecía y que decía tener la exclusividad del favor de Dios y la salvación de Dios. Perder algo de valor incalculable, algo que ya se tiene, es lo peor que puede pasarle a cualquier persona. Si usted ha tenido algo, alguna amistad, alguna buena relación o algo que usted haya tenido en gran valor y lo ha perdido, sabrá el dolor que tenían estos israelitas cuando Pablo les habla acerca de eso. Cuando por algún descuido quizá pierde, la salud o cualquier cosa, usted se va a dar cuenta del dolor entonces que estos judíos sentían cuando Pablo les dice todos los privilegios que tenían y que ahora ya los habían perdido. La Biblia está llena de historias donde los protagonistas son hombres que perdieron dramáticamente las bendiciones que ya tenían. Pudiéramos enlistar muchos de ellos. Tenemos a Adán. Adán perdió el paraíso por desobedecer el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol prohibido. Moisés perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida, a la tierra física que el Señor le entregaba, tierra donde fluía leche y miel, porque no santificó a Dios delante de los hijos de Israel cuando el Señor le mandó que hablara a la peña para que le diera agua. Y Moisés, en un conato de ira, va y la golpea, y por eso no santifica a Dios, no lo glorifica a Dios, y entonces Dios le dice: no entrarás a la tierra prometida. Moisés perdió la oportunidad. Saúl perdió la oportunidad de seguir siendo rey, y con esto perdió el favor de Dios cuando perdonó al rey de los amalecitas y a todos los animales buenos que este rey tenía. Y esto porque él creyó en su razonamiento que lo que él estaba haciendo era mejor que lo que Dios le demandaba. Él confiaba más en su razonamiento, a pesar de que Samuel le había dado las instrucciones de parte de Dios de que no perdonara nada. Él confió más en lo que él pensaba. David perdió la paz en su familia. El Señor le dijo que nunca se iba a apartar la espada de su casa, y la perdió por haber cometido adulterio con Betsabé y por mandar matar al esposo de ella, a Urías Eteo. Esto lo pierde David en base a las concupiscencias, a los malos deseos de su corazón de tener a una mujer que le era prohibido. Judas perdió el privilegio de estar con Cristo, y él lo hizo por su avaricia, por su apego más a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Ninguno de nosotros, hermanos, estamos exentos de perder el favor de Dios. Las bendiciones de Dios podemos perderlas por nuestra desobediencia, ya sea por una desobediencia como Moisés por causa de la ira, o por la vanagloria como Saúl, o por los deseos de la carne como David, o por los apegos a cosas materiales como Judas. Por cualquiera de las cosas nosotros pudiéramos perder esos privilegios que Dios nos ha dado. Cualquier tipo de pecado que nosotros dejemos entrar a nuestro corazón nos va a llevar a perder el favor de Dios. Seamos muy cuidadosos en esto, hermano. Todos los ejemplos que vino son de hombres que estuvieron cerca de Dios, sin embargo, se descuidaron. Eclesiastés 10:1 dice que una pequeña locura en alguien que es considerado sabio es como una mosca que echa a perder un perfume. Si usted lleva una vida piadosa, una vida entregada al Señor, y comete una locura, todo aquello que usted ganó se echa a perder como una mosca pequeñita echa a perder un perfume.
Habiendo dado Pablo estos argumentos sobre el dolor que sentía por el rechazo de los judíos a Cristo y que le resultó en una separación de Dios, ahora Pablo lo que va a hacer es hablar acerca de quién es el verdadero Israel de Dios. Y para eso lo que hace el apóstol Pablo es algo que se llama una diatriba, es decir, un argumento fuerte en contra de alguien imaginario, de alguien como si alguien le estuviera preguntando a Pablo algo. Dice el versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Si se fijan, está como respondiendo a alguien que le está diciendo que la palabra de Dios falló. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que al responder esto Pablo del versículo 6, es como si él mismo estuviera recibiendo la pregunta de alguien que le dijera, a ver Pablo, ¿cómo podemos confiar nosotros los gentiles que hemos recibido esas promesas que tú nos has dicho? ¿Cómo podemos confiar que se van a cumplir en nosotros, que Dios las va a cumplir, si Israel, siendo el receptor de todas las promesas, se perdieron? O sea que las promesas de Dios no se cumplieron en ellas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que nosotros sí se van a cumplir? Y es cuando el apóstol Pablo le dice, no, es que la promesa no ha fallado. Lo que pasa es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y esta frase, no todos los que descienden de Israel son israelitas, es el corazón de estos tres capítulos, el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Y es la tesis que Pablo se va a encargar de desarrollar para demostrar quiénes verdaderamente son los hijos de la promesa, a quienes verdaderamente se les llama los hijos de el Israel de Dios. Y si bien la promesa, dice Pablo, y vamos a poner aquí promesa de salvación para dejar en claro a qué promesa se refiere, y si bien la promesa, dice Pablo, fue dada a Abraham y a su descendencia, esto no quiere decir que la promesa fue dada para todos los judíos étnicos, o por decirlo de otra manera, para toda la raza judía. Porque para los efectos espirituales, no todos los que descienden de Abraham en la carne son hijos de la promesa. Pablo está hablando, va a comenzar aquí a hablarles y a decirles, a decirles a aquellos que le están preguntando que si las promesas fallaron. Pablo comienza a decirles acerca de quiénes son los verdaderos receptores de la promesa. Dice, porque no son los hijos físicos de Abraham los receptores de la promesa, sino los hijos espirituales. Estos son los verdaderos israelitas. Y esto, hermanos, definitivamente debió de haber sido un duro golpe para los judíos, puesto que ellos sí creían, ser en su totalidad como raza el pueblo elegido de Dios. Ellos no entendían que la elección no se basaba en cuestiones carnales, en cuestiones físicas, sino que se basaba en situaciones espirituales. Ellos no habían entendido que todos los elementos del Antiguo Testamento, todos aquellos que ya vimos, aquellos a quien Pablo les dice que ellos habían sido receptores, no habían entendido que todos esos elementos eran únicamente sombras que apuntaban al nuevo pacto. Eran únicamente cuestiones terrenales que prefiguraban hechos espirituales que se iban a cumplir en Cristo. El Señor Jesucristo confrontó a los judíos para hacerles ver todo esto, pero ellos estaban cegados en su orgullo nacional. Se había formado en los judíos una raíz muy difícil de desarraigar,
en cuanto a su creencia de que por ser ellos hijos de Abraham eran herederos de la promesa. Como ya vimos en el capítulo 8 de Juan, en una discusión que tiene con ellos acerca del tema, les dice que aunque es cierto que son descendientes de Abraham, eso no los hace ser hijos de Abraham. Él les está hablando en términos espirituales. Le sigue diciendo él, ahí en el mismo capítulo 8, le sigue diciendo que por el contrario, aun cuando descienden de Abraham, ellos son hijos del diablo, porque hacen las obras que hace el diablo y eso los convierte en sus hijos. Ellos no eran hijos de Abraham. Esta misma reprensión les hace Juan el Bautista a los judíos que se acercaron a él para que los bautizaran. Mateo 3:7 dice, al ver Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Este tema acerca de quiénes son los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos hijos de la fe, los verdaderos israelitas, Pablo lo va a seguir tratando en varias de sus cartas, no únicamente en la carta a los romanos, sino también en otras de sus epístolas. Porque lo que el apóstol quiere que quede muy claro es que no hay dos pueblos de Dios, sino un solo pueblo. Y que este pueblo está conformado por los creyentes de todas las razas y de todos los tiempos que han puesto su fe únicamente en Cristo. Sean judíos o sean de cualquier otra raza sobre la tierra. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere. Gálatas 3, de 6 al 9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios se había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente. Hermano, si usted ha puesto su fe en Cristo, usted pertenece al verdadero Israel de Dios. Usted es un hijo espiritual de Abraham y por lo tanto usted es un beneficiario de la promesa. No hay en ninguna parte de la Escritura que nos hable acerca de que todo el pueblo de Israel como raza se ha salvado ni se salvará. El apóstol Pablo va a tratar más adelante con este mismo tema. Nosotros vamos el Señor lo permita, vamos a verlo. Pero nosotros lo que debemos de ver aquí, como el apóstol Pablo lo dice, es que el verdadero Israel de Dios es aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Es por eso que los judíos tenían cuando reciben el conocimiento de la palabra de Dios, ellos mismos dudaban de que las promesas pudieran cumplirse debido a que habían fallado en el pueblo judío, pero no era que hubieran fallado como Pablo se los había dicho, porque las promesas de Dios no fallan. 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. La traducción en lenguaje actual de este versículo dice así, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos amén. Porque nosotros estamos ciertamente en nuestra creencia de que todas las promesas de Dios se cumplen.
Usted busque, hermano, en toda su Biblia cada una de las promesas espirituales de Dios, ya sea el perdón de pecado, la salvación, la santificación, glorificación, el cielo, la paz, y tómelas para usted mismo. Porque si usted es un hijo de Dios, si usted es un verdadero israelita, las promesas que Dios tiene para usted nunca van a fallar. Pero si usted no ha puesto su fe en Cristo, usted necesita convertirse en un hijo de Dios. Venga a Cristo en fe y arrepentimiento, y entonces usted recibirá esas promesas que Dios tiene para todos aquellos que aman. Vamos a orar.